resurrección. Mira, me encantaron todos los videitos que fueron mandando en el grupo y hubieron dos. Uno que yo di en una cena del Señor que lo voy a volver a mencionar, pero uno que mandó Delia me llamó mucho la atención. Porque claro, el viernes el diablo se reía, decía el video. Allí el jueves también, el sábado el diablo se reía, pero el domingo comenzó riéndose. Pero luego que la piedra se movió allí y el diablo lloró porque Cristo venció allí. El domingo de resurrección es un domingo de victoria. Ahora quiero que veamos a la luz de la palabra de Dios estas victorias que nos deja justamente la resurrección de Cristo. Vamos a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Vamos a leer del versículo 1 al 6 primeramente. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ungirle. Era una costumbre entre los judíos esto. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ahí a la tumba, al jardín. Ya salido el sol, era el amanecer, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Mira, la primera victoria que nos deja este domingo de resurrección tiene que ver con esto. Cristo venció allí a la tumba vencida. Dice el texto 6, no está aquí. Cristo resucitó. Ahora, si tuviésemos que poner esta enseñanza en boca de Pedro, acompáñame allí a Hechos capítulo 2, en la primera predicación del Evangelio que encontramos allí en la Biblia. Algo mencionábamos en el Instituto Bíblico aquí el martes cuando hablábamos acerca de la borrachera, ¿verdad? Hechos capítulo 2. Allí está Pedro predicando, los judíos diciendo que están llenos de mosto. Y en el versículo 22, mira lo que dice Pedro, varones israelitas, estos que se burlaban, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios de entre vosotros con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo allí y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, esto me encanta, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y miren, esta mañana aquí en Cabañas del Pilar, Pedro se para y predica y dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Mira en palabras del apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 54, y allí Pablo viene hablando de un misterio, algo que antes estaba escondido al cristianismo, pero ahora ha sido revelado y tiene que ver con el rapto de la iglesia. Mire, paréntesis, Cristo viene.
Cristo viene a buscar a su pueblo, Él no retarda la promesa, el rapto de la iglesia es inminente, no podemos poner fecha porque solamente el Padre sabe la hora. Pero miramos un poco el mundo y los acontecimientos y vemos a Satanás que está desplegando cada vez más allí de una manera realmente agresiva todos sus ataques, guerras allí por Ucrania, por Rusia, vemos China lo que pasa con el COVID. Vemos los países que están totalmente destruidos, la inmoralidad que avanza, el diablo cada vez allí desplegando sus armas porque sabe que es inminente la llegada de Cristo. Cristo viene, querida iglesia. Cristo viene. Y Pablo hablando de esto, mire lo que dice en el versículo 54. Y cuando esto, hablando del cuerpo corruptible, se haya vestido de incorrupción, es decir, cuando ya la salvación se haya manifestado en todo sentido y no tengamos el cuerpo de pecado y tengamos un cuerpo glorificado, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sórbida es la muerte en victoria. Mire allí la palabra en su Biblia, sórbida. Esto es tragada. Cristo en la cruz del Calvario se tragó a la misma muerte. Él se tragó a tu muerte, se tragó a mi muerte en la cruz, allí tragada en victoria. Versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh, hay tumba, sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y por el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo está hablando es lo mismo que nosotros venimos desarrollando. El domingo de resurrección me habla allí de victorias y primeramente la victoria sobre la tumba vencida. Mira, nadie como Cristo, desde Éxodo capítulo 12 hasta el año 70 después de Cristo, con la llegada de Tito a Jerusalén y la destrucción del templo. Ningún corderito resucitó, pero cuando llegamos al Cordero de Dios, a este que es presentado por su primo hermano, es aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Vemos que Él murió, pero que al tercer día resucitó. Ahí la resurrección de Cristo es la garantía de que nosotros le precedemos, de que la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros, de que el sepulcro, de que la tumba tampoco le podrá retener a usted ni me podrá retener a mí, porque Cristo mismo se tragó la misma muerte. Ya vamos a ver más adelante que Cristo transformó la muerte del cristiano simplemente en un sueño. Ya la muerte no tiene potestad alguna sobre nosotros. Mire, vamos a avanzar allí en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 15, 16, versículo 7. Marcos 16. Muchas gracias, amor. Versículo 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro. Ahora, simplemente un paréntesis. Era toda una situación para estas mujeres. Era todo un cuadro llegar a una tumba, llegar a un jardín allí lleno de sufrimiento, de dolor, porque Cristo había muerto y de repente un ángel. No era para menos, allí ellas espantadas, ellas huyeron, dice la Escritura, por todo lo que estaban viendo, lo que estaban experimentando, porque les había tomado temblor y espanto, no era para menos. Y decían, ni decían nada a nadie porque tenían miedo, dice la palabra de Dios. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús,
por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien habían echado 7 demonios. Hasta allí nomás la lectura por el momento. No solamente vemos a la luz de la Biblia la tumba vencida, sino que vemos también ahí el temor vencido. El temor vencido, porque es clara la Biblia. Allí las mujeres llenas de temor, y mira, Cristo el domingo de resurrección nos ofrece también esta victoria. Él vence tu tumba, pero Él también vence el temor. Ahí el temor al más allá, el temor a lo inesperado, el temor a la muerte. Claro, aquel que anda por la vida sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, le tiene miedo a la muerte. Le tiene miedo a esto que del lugar del que nadie regresó. No camina por la vida con esperanza. Y Él vence justamente este temor. Mira, Hebreos capítulo 2. Acompáñame, Hebreos capítulo 2. Versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir, atienda bien su Biblia allí, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte, ahí está, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mire, Cristo el domingo de resurrección vence la tumba, pero también vence el temor. Él nos libra a aquellos que estábamos sujetos por el temor a la muerte. El cristiano, la cristiana no debe temer a la muerte, porque como venimos diciendo, la muerte ya no tiene potestad, porque Él transformó tu muerte simplemente en un sueño. Mira, Él venció el temor al más allá, como decíamos. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso Pablo dice, estar con Cristo es mucho mejor. Por eso Pablo va a animar a un cristianismo que está siendo allí asesinado por causa de Cristo, y le va a decir a la iglesia que está en Roma, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire, Cristo vence allí el temor. Acompáñeme a Mateo capítulo 16. Yo creo que este es el texto que debe ahí sostener nuestras vidas como pueblo de Dios. Y debemos apropiarnos, debemos hacernos allí de esta promesa. Y allí Cristo en el versículo 18 viene hablando acerca de la iglesia, de su iglesia. Y Él dice, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, mire ahí, Pedro es piedra, sobre esta roca está hablando de Él, Cristo, sobre esta peña, sobre esta gran base, edificaré mi iglesia. Ahí Cristo se presenta como el constructor de la iglesia. No habla de lo edilicio, habla de las personas, el cuerpo de Cristo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, dice la Biblia, y cada uno miembro en particular, a los cuales Dios los pone como Él quiere. Y las puertas del Hades, aquí está la promesa, y la está dando Cristo. Y las puertas del Hades, mire, el Hades es la muerte, y la muerte misma no va a poder prevalecer, no va a poder avanzar sobre ella. Sobre esto tenemos que caminar, familia, hermanos. Cristo mismo dice que somos su iglesia y que la misma muerte no va a poder contigo, la misma muerte no va a poder avanzar sobre ti, porque somos su pueblo, somos su iglesia, y Él derrotó a la muerte. Mire, la tumba vencida, el temor vencido. Acompáñeme a Apocalipsis capítulo 2. Sé que estamos leyendo mucho, pero es mi oración que se puede ir animado con esta palabra. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8.
Allí el libro de Apocalipsis comienza hablando acerca de una visión del Cristo de gloria. Mire, a veces nos asustamos ante este libro. Tal vez es uno de los libros de la Biblia más fácil de entender. Simplemente tenemos que ahí ordenarlo un poco, bosquejarlo un poco y luego es sencillo. Comienza hablando acerca de las cosas que vio. Allí Juan, Cristo le manda, escribe las cosas que viste. Y tiene que ver todo con una descripción del Cristo de gloria, el Cristo resucitado. Luego le dice Cristo, escribe las cosas que son. Y allí está el capítulo 2 y el capítulo 3, que son los mensajes a las 7 iglesias. Aquellos que saben, dice que cada una de estas iglesias representan un periodo específico de la dispensación de la gracia o de la iglesia, ¿verdad? Y luego del capítulo 4 en adelante, allí Cristo le da mandato que escriban las cosas que han de ser después de esta, que tienen que ver con los eventos futuros, con lo que no pasó. Ahora nosotros si estamos aquí en este tiempo, mire capítulo 2, versículo 8, y el mensaje va a ser para una iglesia especial. ¿Por qué digo especial? Porque es la iglesia de Esmirna. Mire, es la iglesia a la que Cristo no le hace reproche, a la que Cristo elogia. Esta iglesia es la iglesia de la era post-apostólica, allí luego del año 100, 200 y 300 después de Cristo. Es una iglesia marcada por la pobreza, allí material. Mire, estúdiela en su casa. Cuando habla de pobreza aquí, habla aún de una pobreza tan extrema que el cristianismo no puede ni satisfacer las necesidades básicas como beber agua. Porque el cristianismo estaba siendo perseguido de una manera terrible. Y Cristo le dice, yo sé que tú eres pobre, pero eres rica. Porque es una iglesia allí marcada por prosperidad, pero prosperidad espiritual. Una iglesia que es fiel, a la que Cristo le alienta y le dice, sigue siendo fiel incluso hasta morir. La carta está dirigida a un hombre de 86 años allí, Policarpo, que en los 86 años él murió por causa de Cristo. Mire, relatan los historiadores que cuando a Policarpo a los 86 años lo quemaron en una hoguera, el fuego no lo consumía, no lo quemaba, y los que lo estaban allí martirizando se pusieron nerviosos y mandaron a alguien que lo atravesara con una lanza. La sangre que salió de su cuerpo apagó el fuego y él no fue quemado, y muchos adoraron a Dios y se convirtieron a Cristo. La fidelidad de un hombre alcanzó a tantos. Esta es la iglesia aquí de Esmirna. Ahora, mire cómo se presenta Cristo, simplemente eso. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, a Policarpo, el anciano de la iglesia, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ahora, mire, Cristo se presenta enfatizando su naturaleza eterna a esta iglesia. ¿Sabe por qué? Para animarle. Él quiere animar el cristianismo allí porque están muriendo por causa de Cristo, y él allí animando, diciendo, el que murió y está vivo, dice esto, sé fiel, no temas. No temas. Está arengando a la iglesia, la está animando. Por eso él enfatiza que ya la muerte no tiene cabida sobre el cristianismo. No tiene sentido que tengan miedo, sean fieles. Y mire, cuando estudiaba esto y veía el no temas, descubrí algo que tal vez muchos sepan aquí, que yo no lo sabía hasta hace un par de semanas. En la Biblia hay 365 no temas. Hay un tema para cada día del año. Y mire, yo no creo que eso tampoco sea casualidad. Yo creo que cada mañana cuando nos despertamos, Dios se presenta y nos dice, hoy para tu vida tengo un no temas. Mire, la tumba vencida, el temor a lo desconocido, el temor al más allá también vencido. Pero mire, la tristeza vencida. Acompáñeme a Marcos. Marcos capítulo 16. Versículo 10 dejamos allí y 11 leemos. Marcos 16, 10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. Y estaban tristes y llorando. Ahora, ¿cómo no iban a estar tristes y llorando ante la ausencia allí física del Salvador? Ahora, yo creo que todos hemos experimentado en alguna oportunidad
la partida de un ser querido. Yo podría hablar de la más cercana a mí, que es mi padre, la tengo ahí a mi madre, y es algo que todavía nada lo puede llenar. Solamente ahí el Cristo de gloria dándome esta seguridad de que un día voy a dar un abrazo a mi padre en el rapto de la iglesia, pero son vacíos que quedan, que nos toca llevarlos allí hasta que el día que Cristo nos llame a la eternidad. Son sufrimientos que todos vamos experimentando, cada uno sabe, y tal vez algunos no hayan atravesado por este valle de dolor, pero va a llegar y va a pasar porque las personas se mueren. Porque así dice la palabra de Dios, y así estaban ellos. Estaban tristes y llorando, dice la Biblia. Versículo 11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Está hablando de los apóstoles. Ahora, mire, aquel mismo día que cuando ellos ven a Cristo resucitado, quiero que vayamos a ese día. Juan capítulo 20, que es el mismo día que estamos relatando. Lo que sucede que tenemos que ir yendo de evangelio en evangelio para ir viendo todo el cuadro. Juan capítulo 20. Versículo 20. Dice la palabra de Dios, y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Allí Cristo se presenta, ¿verdad? Resucitado. Y ahí se cumple la palabra escrita, miren, Juan capítulo 16, 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Claro, Cristo el domingo de resurrección vence la tumba, vence allí justamente el temor a la muerte, pero también vence a la tristeza. Allí Él cambia la tristeza en gozo, como dice el Evangelio. Ellos estaban sufriendo, pero cuando pueden certificar quien se presentaba era Cristo mismo, toda esa angustia, toda esa tristeza se convierte en gozo. Imagínate ahora aquella ausencia de tu ser querido, aquella ausencia que te hizo derramar tantas lágrimas, aquella ausencia que te quitó tantas noches de sueños, y de repente la vieras por un segundo, toda esa tristeza se transformaría en un gozo en tu corazón. Y esa es la gran esperanza que tenemos los hijos y las hijas de Dios. Que un día esa tristeza que aún hoy te acompaña, por más que tengas a Cristo, por más que tengas el varón experimentado en quebranto y dolor, por más que camines en la vida, te va acompañando en el día a día. Esa tristeza un día en el rapto de la iglesia se transformará en gozo. Se transformará en gozo. Porque así lo enseña la palabra de Dios. Mire, Él vence la tumba, vence el temor, vence la tristeza. Pero vence por último la terquedad. Vence la terquedad y ya terminamos con esto. Mire conmigo el versículo 11, ahí en Marcos 16. Lo leímos recién, lo leemos de nuevo. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron, dice la Biblia. Vamos hasta el 14. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y mire, y ni aún a ellos creyeron. Ahí los apóstoles no creían bajo ningún punto de vista que Cristo había resucitado. Finalmente se apareció el cuadro que leímos ahí en Juan capítulo 20, a los 11 porque no estaba Judas, y podríamos decir que tampoco estaba Tomás. Aquí dice a los 11, pero porque luego se le aparece a Tomás. Tomás fue el que tuvo que meter su mano en el costado y su dedo en las llagas, en las manos, para finalmente creer, ¿verdad? Estando ellos sentados a la mesa,
Y Jesús les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído a lo que Él les había dicho a los que le habían visto resucitado. Y luego viene la gran comisión. Ahora, ¿por qué decimos la terquedad vencida? Porque Cristo venía enseñando anteriormente a todo esto que pase, que todos estos acontecimientos iban a pasar, que era necesario que Él sufra, que era necesario que Él sea entregado, que era necesario el huerto, que era necesario el monte, que era necesaria la tumba. Los discípulos no lo entendían, y cuando todo esto se cumplió a rajatabla, como Cristo les dijo, les anticipó, no lo creyeron. Claro, porque el problema de ellos es que creían en Cristo, pero no le creían a Cristo. Y ahí está la gran diferencia. Mire, puede sonar duro esto, pero es palabra de Cristo. Jesús, hablando de esta verdad, Él va a decir: los demonios creen y tiemblan. El diablo cree en Dios. El diablo cree en Cristo. Hay sus demonios creen en Cristo, y tal vez más que nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ellos le ven, porque ellos creen en Él, pero el problema está en que no le creen a Él, no confían en Él. Claro, por más que el diablo crea en Él, los demonios crean en Él, no irán al cielo, enseña Cristo. Ahí está la gran diferencia. Los discípulos venían creyendo en Cristo, pero no le venían creyendo a Cristo. Y Cristo, mire, el domingo de resurrección, Él ahí vence justamente a la tumba, vence el temor, vence la tristeza, pero va a vencer la terquedad de sus discípulos. Porque a partir de ahí ellos van a comenzar a creerle a Él. Ahora, ¿qué le van a creer? Le van a creer cuando Él les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le van a creer a Jesús cuando les dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Le van a creer a Jesús cuando les dijo: yo soy la luz del mundo. Le van a creer al Hijo ahí cuando les dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a preparar allí una casa para ustedes, pero voy a venir y los voy a buscar y los voy a llevar conmigo. Le van a creer a Jesús todas las enseñanzas que le hizo durante su ministerio. Y tal vez, mire, en esta mañana yo no conozco su corazón, lo único que sé es que Dios le conoce el suyo. Y tal vez usted viene creyendo en Dios y está muy bien, y le animo a que siga creyendo en Él, creyendo en Cristo. El hecho de estar aquí me habla o nos habla de eso. En una fecha importante para el cristianismo, usted se da cita y viene a la iglesia un domingo de resurrección. Pero mire, con eso no hacemos nada. Necesitamos creerle a Cristo, y Cristo en esta mañana se para delante de nosotros y nos dice que nos ama. Nos dice que nos ama de tal manera que fue a la cruz. La Biblia nos enseña de que había un problema ahí en el corazón del ser humano. Había un problema que es la causante de todos los males en la tierra. Y la Biblia, mire, no va a hacer allí vista gorda este problema y lo va a ahí clasificar, va a hablar de él, pero con determinación, porque Dios, mire, toma esto de una manera muy seria. Y la Biblia habla de este problema como pecado. La Biblia dice: por cuanto todos pecamos y estamos separados de la gloria de Dios. Mire, la Biblia dice que Dios es santo y en el cielo no hay presencia de pecado. Es como usted cuando limpia su casa o hemos venido todos a este lugar y hemos venido con los pies limpios. No hemos entrado con barro a este lugar para no ensuciar. El cielo es igual. En el cielo no hay barro, en el cielo no hay pecado, en el cielo hay santidad, y con pecado no podemos entrar al cielo. Por eso esto movió a Dios a mandar al Hijo, y Cristo viene a la tierra por amor de usted y muere en la cruz. Él derrama la sangre, dice la Biblia, ahí en la cruz del Calvario. Y es la sangre de Cristo, mire lo que quita ahí el pecado de dentro, del alma, de ese lugar que usted no puede llegar, que yo no puedo llegar. Mire,
El tema está que Cristo tiene que estar en su corazón. Porque Cristo resucitó al tercer día y usted le tiene que creer a Él esto. Es como, mire este vaso de agua, yo tengo sed y yo creo que esta agua me saca la sed. Mucho tiempo lo creí. Pero sabe que un día me di cuenta de que con creer no hacía nada. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy aquí y el agua está aquí. Y el agua para saciar mi sed tiene que estar ahí, en mi estómago, y luego ser llevado por todo el torrente sanguíneo. Hasta que entendí que tenía que beber del agua. Y el agua en mi cuerpo ya allí pudo satisfacer esa sed. Bueno, es un cuadro de lo que Cristo enseñó. Él es el agua viva, el agua que puede saciar ahí al ser humano. Y Él está allí, se presenta ante cada ser humano, queriendo entrar en cada ser humano, pero está en usted, está en mí, que bebamos de esa agua. Y Jesús en esta mañana le dice: venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Quiero entrar en tu vida. Quiero saciar ahí tu corazón. Quiero saciar esa necesidad de perdón que tenés. Quiero saciar esa necesidad de limpieza espiritual para que el día que te mueras puedas estar en el cielo, puedas estar conmigo. Quiero que te des cuenta que el Dios con minúscula, hablando del diablo de este siglo, te tiene engañada, te tiene engañado. Porque yo soy la verdad, te dice Jesús. Yo soy el único que te puede salvar. Quiero entrar en tu corazón. Mira, Él no pide plata. ¿Sabe por qué? Porque el dinero no puede comprar un amor tan grande y tan especial como el de Cristo. Estamos hablando de algo que no es del plano terrenal, sino del plano espiritual. Y sabe que en este momento, yo sé que en su mente hay voces que te están diciendo: no le entregues el alma a Cristo. Yo lo sé. Yo sé que en este momento hay distracciones. Pero un tiempo. No le des el alma a Jesús en esta mañana. Espera un poco más. Y ahí empiezan las mentiras del diablo a trabajar en tu mente para tenerte cautiva, cautivo a un yugo de esclavitud. Y tal vez, digo con suerte entre comillas, Él logre acabar con tu vida y llevarte a una eternidad que es el lago de fuego, el infierno, con Él. Jesús te dice: no le creas, quiero estar en tu corazón. Mira, hay solemnidad en la iglesia.